Buenos días, hoy vamos a ver lo que es la tasa de variación instantánea, que coincide con la derivada de una función en un punto. Bien, recordemos que en el vídeo anterior vimos que es la tasa de variación media de f de x en un intervalo AB, ¿vale? Eso era el cociente de lo que varía f de x entre lo que varía x. En este caso sería f de b menos f de a partido b menos a. Y recordad que eso coincidía con la pendiente de la recta que he dibujado de color verde, que pasa por el punto A, f de A, y por el punto B, f de B, ¿vale? Bien, imaginad que ahora quiero calcular la tasa de variación media de una función en dos puntos que están muy cerca. Relativamente es que van a ser el mismo, por eso se llama tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea de una función en un punto consiste en pensar lo siguiente. Voy a coger un punto, en este caso A, y voy a coger otro punto que esté muy cercano a este. Así que yo, por ejemplo, voy a coger un punto que esté por aquí, ¿vale? Y esta coordenada de este punto, la coordenada x de este segundo punto, va a ser a más h, ¿vale? Y la coordenada y de este segundo punto va a ser f de a más h. Bien, si yo hiciera la tasa de variación media de estos dos puntos, el de que está en la coordenada a y el que está en la coordenada x a más h, tendría que sería f de a más h menos f de a partido, sería a más h menos a, ¿verdad? Bien, pues cuando lo que yo hago es hacer la h tan pequeña que prácticamente los dos sean el mismo punto, es decir, si yo hago el límite cuando h tiende a 0 de esto que os tengo aquí, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido. Abajo me quedaría h porque este a se me va con este a que está restando. Pues bien, esto que me queda aquí es la tasa de variación instantánea de la función f de x en el punto A. Y además coincide con la pendiente de la recta tangente a la función en el punto A. Es decir, la recta que pasa por el punto A y es tangente a la gráfica. Además, se define la tasa de variación instantánea como la derivada de la función f en el punto A. ¿De acuerdo? Así que resumiendo, la derivada de una función en un punto, o sea, la derivada de f de x en x igual a a, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido de h, que coincide también con la tasa de variación instantánea y que, como lo hemos definido, es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto A. Bueno, a f de a, ¿vale? Pues nada, eso es la definición de derivada de una función en un punto, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Coincide con la tasa de variación instantánea, que es el límite cuando h tiende a 0
de f de a más h menos f de a partido de h. También lo podréis encontrar como límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a partido x menos a, que si podéis observar en realidad es exactamente lo mismo, porque lo que me estoy queriendo decir cuando h tiende a 0 es que realmente a más h es lo mismo que f de a, ¿vale? Igual que aquí estoy queriendo decir cuando x tiende a a, que f de x va a ser prácticamente lo mismo que f de a. Y bien, pues con esto ya tenemos lo que es la derivada de una función en un punto. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Imaginaos que os dice que calcule la función derivada de 3x menos 1 cuando x vale 1. En este caso, nuestra función es 3x menos 1 y nuestro punto que antes era el a, ahora es el 1. ¿De acuerdo? Así que aplicando la definición de derivada de una función en un punto, es el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido de h. Que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 3 por 1 más h menos 1. Esto sería f de 1 más h. Recordad, donde haya x tengo que poner 1 más h. Menos 3 por 1 menos 1. ¿De acuerdo? Esto sería f de 1. Y pongo el menos, pongo el paréntesis porque tengo que tener cuidado con este menos que afecta a todo. ¿De acuerdo? Partido por h. Esto es igual que el límite cuando h tiende a 0 de 3 más 3h menos 1 menos 3 más 1 partido de h. Que esto es igual que el límite cuando h tiende a 0. Este 3 se me va con este menos 3, este menos 1 se me va con este menos 1, así que me queda 3h partido de h. Como podéis ver, este h se simplifica con esta de aquí y me queda que es 3. Es decir, la derivada de la función cuando x vale 1, y eso se expresa así, la derivada se expresa con la f y una comita arriba, ¿vale? Y se lee f' de 1 vale 3. ¿De acuerdo? Es decir, la pendiente de la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1 vale 3. Y ya está, con esto ya tendríamos. Normalmente no vamos a calcular las derivadas así. Vamos a ver una fórmula para cada tipo de función y la aplicaremos directamente. Pero esto es para que entendáis la definición de derivada de una función en un punto.